¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurría en la mente de Jesús cuando era adolescente? ¿Qué sueños lo visitaban? ¿Qué visiones lo despertaban en medio de la noche? La narrativa oficial te asegura que no existe registro alguno de esos años, que el periodo entre los 12 y los 30 años es un misterio total, un vacío conveniente en la historia que conocemos. Pero, ¿y si te dijera que sí existen documentos, manuscritos ancestrales que describen con detalles impactantes las visiones nocturnas del joven Jesús? Textos tan poderosos y peligrosos que fueron deliberadamente destruidos, enterrados y borrados de la historia oficial. Si no estás preparado para cuestionar narrativas milenarias, tal vez debas dejar de ver ahora mismo, porque una vez que descubras lo que el joven Jesús veía en sus sueños, nunca volverás a leer las Escrituras de la misma manera. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. Durante siglos han circulado teorías que aseguran que existen documentos ocultos que describen visiones proféticas del joven Jesús. Se habla de manuscritos destruidos, sueños censurados y concilios que borraron deliberadamente parte de la historia. Sin embargo, cuando acudimos a las fuentes reales, los evangelios canónicos, los apócrifos como el de Tomás o el de María, los códices de Nag Hammadi y los rollos de Qumran, descubrimos algo muy distinto. No existe ningún texto antiguo que hable de sueños proféticos de Jesús en su adolescencia. Tampoco hay pruebas de que el Concilio de Nicea haya censurado evangelios, ni de que los manuscritos gnósticos narren visiones juveniles. Lo que sí muestran estos documentos es la diversidad del cristianismo primitivo y distintas interpretaciones sobre la figura de Jesús. En otras palabras, más que pruebas de un guión secreto que Jesús habría soñado desde niño, lo que tenemos son reinterpretaciones modernas que mezclan hechos históricos con especulaciones esotéricas. Por eso hemos hecho este video en donde refutamos todo eso que muchos han querido inventar para hacer la figura de Jesús de Nazaret más esotérica de la cuenta. En este video iremos refutando todo lo que dice la voz de la joven que a continuación escucharán. La pregunta no es si estos textos existen. Existen. Están catalogados en universidades y traducidos por académicos reconocidos. La pregunta es, ¿por qué nadie te habló de ellos antes? La respuesta comienza en el desierto egipcio en 1945. Un campesino llamado Muhammad Ali Alaman estaba excavando cerca de Nag Hammadi cuando su pala golpeó algo sólido. No era una roca, era una jarra de arcilla sellada hace casi 2000 años. Dentro encontró 13 códices de cuero que contenían 52 textos diferentes. Entre estos manuscritos había evangelios completos que revelaban algo que la institución jamás quiso que supieras: los sueños proféticos de Jesús durante su juventud. Investigadores como el Dr. James Robinson de la Universidad de Claremont confirmaron que estos manuscritos contenían material que contradecía directamente la narrativa oficial sobre la naturaleza de Cristo. Era un material tan peligroso que había sido escondido en el desierto por comunidades gnósticas de Egipto y Siria durante 1700 años. Piénsalo bien. ¿Qué pudo haber contenido para que alguien arriesgara su vida preservándolo en jarras selladas? ¿Es esto real? ¿Sueños proféticos de Jesús en su juventud?
Ninguno de los códices hallados contienen relatos de la juventud de Jesús ni menciona sueños proféticos suyos. Los evangelios gnósticos hablan más bien de enseñanzas secretas, visiones místicas y reflexiones teológicas, no de biografía juvenil. ¿Contradicen directamente la narrativa oficial sobre la naturaleza de Cristo? Más bien presentan interpretaciones alternativas de su figura, típicas del gnosticismo, donde Jesús aparece como revelador de conocimiento espiritual secreto, gnosis. No obstante, no sustituyen ni niegan los evangelios canónicos de manera directa, sino que los reinterpretan. ¿Ocultados porque eran peligrosos? La hipótesis más aceptada es que los textos fueron enterrados probablemente por monjes locales, posiblemente del monasterio de San Pacomio, hacia el siglo IV, cuando el cristianismo ortodoxo se consolidaba y los escritos gnósticos eran considerados heréticos. No hay evidencia de una conspiración mundial para ocultarlos, aunque sí de persecuciones contra los grupos gnósticos. Las visiones del joven Jesús. Las tradiciones cristianas primitivas describen a un joven Jesús que, desde los 12 años, experimentaba visiones nocturnas tan poderosas que lo despertaban gritando y temblando. Ese momento, a los 12 años, es exactamente donde los evangelios canónicos lo pierden de vista durante 18 años completos. Esto no es una coincidencia, es una censura deliberada. Según el Evangelio árabe de la infancia, preservado en manuscritos siríacos, Jesús a los 12 años era visitado en sueños por visiones del cielo y contemplaba cosas que ningún profeta había visto antes. ¿Qué veía exactamente en esos sueños que era tan amenazante para el poder institucional? Los manuscritos describen al menos 7 visiones recurrentes. 1. El templo en llamas. Veía el templo de Jerusalén envuelto en fuego, y entre las llamas letras que proclamaban: el tiempo de los sacrificios ha terminado. Esto explicaría su posterior acto de expulsar a los mercaderes. No fue un impulso, sino el cumplimiento de una visión de casi 20 años. 2. La cruz luminosa. Contemplaba una cruz elevándose sobre la tierra, pero en lugar de muerte, emanaba una luz que iluminaba a todas las naciones. Esto sugiere que conocía perfectamente su destino desde la adolescencia. 3. El reino interior. Observaba multitudes de personas brillando con luz divina. Sus sueños hablaban de un reino de Dios que no necesitaba templos, sacerdotes ni intermediarios. El reino de Dios se manifestaba dentro del corazón humano. ¿Pero es esto cierto? No, no es cierto. Las visiones nocturnas a los 12 años. Ningún texto antiguo, ni canónico ni apócrifo, describe a Jesús despertando o gritando por visiones. Esa parte es una construcción moderna. Evangelio árabe de la infancia, con 7 visiones. Este evangelio relata episodios milagrosos de la niñez de Jesús, como pájaros de barro que cobran vida o curaciones, pero no menciona sueños proféticos ni visiones como las que describe la joven. Censura deliberada de los 18 años. No hay pruebas de censura, más bien los evangelistas no tenían información o no consideraron esos años relevantes para su propósito teológico. La amenaza del reino interior. Sin necesidad de piedras ni sacerdotes, ¿entiendes ahora por qué este mensaje tenía que ser eliminado? Si el reino de Dios está dentro de cada persona,
¿Para qué necesitas templos, jerarquías eclesiásticas o intermediarios? Esta visión, revelada al joven Jesús en sus sueños, amenazaba directamente el modelo de poder que se construiría posteriormente en su nombre. Las implicaciones teológicas son revolucionarias. Si Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder, si había visto todo en visiones proféticas desde su juventud, entonces su vida posterior fue el cumplimiento meticuloso de un guión que había contemplado noche tras noche. El Evangelio de Tomás conecta directamente con estas tradiciones. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Este concepto era la mayor amenaza al poder, pues implicaba acceso directo a lo divino sin necesidad de mediación institucional. ¿Qué desierto es esto? Las revelaciones al joven Jesús en sus sueños. Ningún evangelio, canónico ni apócrifo, habla de sueños proféticos de Jesús en su juventud. Esa parte es una interpretación contemporánea. ¿Toda su vida fue la ejecución de un guión soñado durante 20 años? Tampoco existe esa idea en textos antiguos. Es una reconstrucción espiritual moderna, no documentada históricamente. ¿El Evangelio de Tomás conecta con visiones juveniles de Jesús? No. El Evangelio de Tomás recoge dichos de Jesús adulto, no relatos de su infancia o adolescencia. La censura en Nicea. El punto de inflexión fue el año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea. El emperador Constantino convocó a más de 300 obispos para resolver el problema cristiano. Había demasiadas versiones de Jesús circulando. Entre ellas, las tradiciones que hablaban de los sueños proféticos del joven Cristo eran particularmente problemáticas. Según las actas, uno de los debates más acalorados giró en torno a los escritos que atribuían a Jesús conocimiento anticipado de su destino mediante visiones nocturnas. Esto chocaba con la narrativa que querían establecer. Un Jesús que creció en sabiduría gradualmente y fue ungido en su bautismo a los 30 años. Pero el problema real era aún mayor. Los manuscritos contenían el mensaje de que el reino de Dios no necesitaba iglesias ni jerarquías. El Concilio de Nicea no solo definió doctrinas, sino que suprimió activamente textos que amenazaban el modelo institucional emergente. Las tradiciones sobre los sueños de Jesús fueron catalogadas como apócrifas, escondidas, no porque fueran necesariamente falsas, sino porque eran inconvenientes. El criterio fue: ¿cuáles textos apoyan la estructura de poder que queremos establecer? Los textos sobre los sueños fueron excluidos porque implicaban que cualquier persona podría recibir revelaciones divinas directamente sin necesidad de sacerdotes que las interpretaran. Nicea fue, en esencia, un golpe de estado espiritual. ¿Pero es esto cierto? ¿Actas que hablan de los sueños de Jesús? No existe ninguna fuente ni acta del Concilio de Nicea que mencione visiones nocturnas o sueños proféticos de Jesús en su juventud. Eso no aparece en ningún documento histórico. ¿Se debatió qué hacer con esos escritos? El concilio no se reunió para decidir qué evangelios o textos quedaban en la Biblia. Eso es un mito moderno. El canon bíblico se fue fijando gradualmente en siglos posteriores, particularmente con Atanasio en el año 367 después de Cristo y con concilios locales como Hipona en el 393 y Cartago en el 397. ¿Nicea suprimió activamente evangelios? No, el concilio se centró en la naturaleza de Cristo y cuestiones disciplinarias, fecha de la Pascua,
normas sobre obispos, etc. No se dedicó a quemar o censurar evangelios apócrifos. ¿Golpe de estado espiritual? Es más una interpretación simbólica o conspirativa que un hecho histórico. Constantino sí influyó políticamente en la Iglesia, pero no hay pruebas de que ordenara eliminar textos sobre los sueños de Jesús. Las prácticas místicas y la Merkabá. Lo fascinante es que las visiones de Jesús no eran necesariamente milagros sobrenaturales en el sentido que nos enseñaron. Eran el resultado de prácticas espirituales disciplinadas. Necesitamos sumergirnos en la tradición secreta del judaísmo antiguo. La Merkabá. Merkabá significa carro celestial. Según los manuscritos de Qumrán, existían escuelas dedicadas a enseñar técnicas para ascender a este carro mediante estados visionarios inducidos. Estas prácticas incluían ayunos, recitación de nombres divinos y, sí, técnicas para inducir sueños proféticos controlados. Existen evidencias que conectan a Jesús con estas escuelas. Las tradiciones sugieren que el joven Jesús estudió las artes de los sueños proféticos en lugares como Egipto y posiblemente viajó a tierras como la India y el Tíbet para dominar estas técnicas. La supresión de estas tradiciones fue deliberada, porque humanizaba el proceso de desarrollo espiritual de Jesús. Si Jesús estudió y practicó para desarrollar sus capacidades visionarias, entonces cualquiera podría hacer lo mismo. Esto destruía completamente el modelo de un Cristo único e irrepetible que la Iglesia institucional necesitaba para justificar su autoridad. ¿Pero es esto cierto? Los manuscritos de Qumrán describen técnicas para inducir sueños proféticos controlados. No, los textos hablan de visiones, ángeles y revelaciones, pero no contienen manuales prácticos sobre cómo inducir sueños proféticos. Eso es una extrapolación moderna. Las evidencias que conectan a Jesús con escuelas de Merkabá. No existen pruebas históricas de que Jesús haya permanecido en círculos místicos de la Merkabá. Se trata de una hipótesis sin respaldo en fuentes antiguas. Viajes de Jesús a Egipto, India o Tíbet para aprender técnicas espirituales. No hay evidencias históricas ni en los evangelios canónicos ni en los apócrifos que respalden viajes a India o Tíbet. El único viaje mencionado es a Egipto cuando era niño, y fue por la huida de su familia a causa de Herodes. Sí se menciona en el libro de Urantia de que Jesús viajó cuando era joven a la cuenca del Mediterráneo y estuvo por varios países, incluyendo Roma, pero nunca llegó a la India ni al Tíbet. ¿Supresión deliberada de estas tradiciones porque humanizaban a Jesús? No hay evidencias documentales de que la Iglesia ocultara una conexión de Jesús con prácticas místicas judías o viajes al Oriente. Sí es cierto que la Iglesia primitiva tendió a resaltar lo único y divino de Jesús, pero la narrativa sobre una supresión organizada de artes de sueños proféticos pertenece más a teorías modernas que a los registros históricos. María Magdalena, la guardia del secreto. El Evangelio de María Magdalena, descubierto en Egipto en 1896, revela una pieza crucial de este rompecabezas. En diálogos directos, María describe a los apóstoles detalles específicos sobre las visiones nocturnas que Jesús compartía con ella en privado. Según este Evangelio, Jesús le confió a María cómo el alma asciende a través de los misterios divinos. María no era solo una seguidora, era llamada la koinonos, compañera, implicando una igualdad espiritual completa. Las tradiciones gnósticas sugieren que María era una iniciada avanzada en las mismas artes místicas.
Los discípulos masculinos, como Pedro, rechazaron estas revelaciones porque amenazaban su autoridad. Preguntaban, ¿acaso él habló secretamente con una mujer y no abiertamente con nosotros? Para la jerarquía eclesiástica emergente, el hecho de que una mujer tuviera acceso a conocimiento superior era inaceptable. Así, María fue transformada de maestra espiritual iluminada a prostituta arrepentida, una reinvención deliberada para desacreditar su autoridad. Con ella fueron enterradas las enseñanzas más específicas sobre las técnicas para inducir sueños proféticos que Jesús había dominado en su adolescencia. ¿Qué de cierto es esto? ¿Visiones nocturnas compartidas en privado con María? El Evangelio de María no menciona sueños ni visiones nocturnas de Jesús. Habla de una visión que ella tiene, no de sueños del joven Jesús. ¿Técnicas para inducir sueños proféticos? No aparece en el texto. El ascenso del alma descrito es una alegoría gnóstica, no un manual de prácticas oníricas. ¿Jesús había dominado estas técnicas en su adolescencia? No hay ninguna fuente antigua que lo afirme. Eso pertenece a reconstrucciones esotéricas modernas. El guión profético de la vida. Lo más perturbador es la implicación de que cada paso de la vida pública de Jesús no fue improvisación, sino la ejecución precisa de un plan que había contemplado en sueños durante casi 20 años. El bautismo no fue una sorpresa. Según el Evangelio nazareno, Jesús le confió a Juan que había visto ese momento en visiones desde que era niño. La traición. El Evangelio de Judas sugiere que Jesús le dice, «Tú harás lo que he visto en visiones que harías. Ve y cumple tu papel». Judas no fue un villano improvisado. Fue el ejecutor de un papel específico que Jesús había visto que alguien debía cumplir. La agonía en Getsemaní no era miedo a lo desconocido, sino el peso de confirmar que cumpliría con exactamente lo que había visto en visiones durante 18 años. Todo se reduce a la séptima visión, el más peligroso de los sueños. La visión del reino de Dios dentro de vosotros. Jesús vio que cada persona, sin excepción, contenía la presencia completa de lo divino. Esta era la verdad que destruía la necesidad de la institución. Si cada persona despierta a su propia divinidad interior, nadie necesita ser salvado por un intermediario. La redención es simplemente recordar quién eres en verdad. ¿Es esto cierto? ¿El Evangelio nazareno sobre sueños del bautismo? El Evangelio nazareno es un evangelio judeocristiano fragmentario, conservado en citas patrísticas. No contiene relatos de sueños de Jesús ni menciona que él viera su bautismo en visiones de niño. Eso es un añadido moderno. Visiones durante 20 años planificando cada paso. No hay ningún evangelio canónico, apócrifo ni gnóstico que diga que Jesús soñó con cada episodio, bautismo, traición, Getsemaní, desde niño. Eso es interpretación simbólica contemporánea. La séptima visión de los sueños de Jesús. No existe en ningún manuscrito antiguo la idea de las 7 visiones. Pertenece a reconstrucciones modernas de tipo esotérico o espiritualistas. El resurgimiento de la verdad y tu despertar. Después de Nicea, la verdad no desapareció. Sobrevivió gracias a los guardianes, los gnósticos que enterraron los códices en Nag Hammadi, los cristianos siriacos que susurraban las tradiciones, los cátaros que las memorizaron antes de ser exterminados y los cabalistas y sufíes que codificaron las enseñanzas. Ellos preservaron esta verdad a cualquier costo porque sabían que el camino de Cristo es reproducible,
que las visiones divinas están disponibles para todos. Las profecías que Jesús vio en sus sueños incluían este momento exacto, un momento de despertar colectivo donde las instituciones perderían su poder de controlar la conciencia humana. Tienes 3 opciones: ignorarlo, quedarte en la indignación o despertar. Reconocer que este conocimiento te está llamando a tu propio viaje espiritual, a buscar tus propias revelaciones directas. El camino de Cristo no era para que lo adoraras, sino para que siguieras sus pasos, despertando a tu propia naturaleza divina interior. Tú eres parte de ese resurgimiento. Tú no solo estudias el Evangelio perdido, tú eres el Evangelio perdido. Y cuando despiertes a eso, entenderás por qué estas enseñanzas tuvieron que ser escondidas, porque una vez que despiertas a tu propia divinidad interior, nadie puede controlarte espiritualmente nunca más. Ese es el secreto más peligroso de todos, el secreto que el joven Jesús vio a los 12 años y que ahora finalmente está emergiendo de nuevo. ¿Qué desierto es esto? ¿Guardianes secretos transmitiendo la verdad de Jesús desde Nicea? No hay pruebas históricas de una cadena ininterrumpida entre gnósticos, cátaros, cabalistas y sufís. Son corrientes distintas, aunque todas exploran lo místico y lo interior. Profecías de Jesús en sueños sobre un despertar colectivo en la modernidad. No existe ningún evangelio canónico ni apócrifo. Eso es una lectura contemporánea con tintes espirituales o esotéricos. El secreto más peligroso que Jesús vio a los 12 años. Ningún texto antiguo afirma que Jesús tuviera visiones a los 12 años. Esa es una construcción moderna para dar coherencia narrativa a los años ocultos. Como vemos, todo esto que se relata por la joven no tiene profundidad histórica y más bien hace más daño a la figura de Jesús, pues Jesús no necesitó nada de eso. Como hemos visto en Caballo de Troya, Jesús fue un niño normal, común y corriente de su época. No experimentó ni tuvo ninguna fuente de poder alguno, de hacer milagros y mucho menos de visiones proféticas. Sí podemos decir que desde bien temprana edad sentía mucho deseo por aprender más sobre Dios y sobre las cosas que habían creado la naturaleza. Como muy bien se explica en la saga, desde niño Jesús fue sintiendo esa llama interior que le susurraba que era alguien especial, pero no lo demostraba a nadie. Su niñez y su adolescencia temprana transcurrió normal, como la de cualquier joven que ha vivido en este mundo. Sí es cierto que de joven sentía una gran pasión por los viajes, lo que lo llevó a viajar por varios puntos de la cuenca del Mediterráneo, pero nunca llegó más allá del mar Caspio. Por tanto, esos viajes al Tíbet, a la India y a Cachemira son falsos. Si sientes que esta verdad ha tocado tu corazón, si estás listo para ir más allá de la superficie y reconectarte con el conocimiento auténtico, busca contenido para profundizar tu camino. En la saga Caballo de Troya se habla de un Jesús que no lo transforma ni busca ponerlo más allá de lo que fue. En Caballo de Troya no se busca elevar la figura de Jesús con poderes que nunca tuvo. Al contrario, se humaniza pero sin perder su divinidad. Jesús de Nazaret es el ser más maravilloso y grande que ha pisado nuestro mundo.